Periodismo científico más periodismo digital. Ya saben, hablemos por el arroba de cada uno. El mío es Ellen.Cortés, Ellen Cortés, perdón. Es Ellen Cortés. ¿Por qué periodismo científico y por más periodismo digital? Quisimos hablar de esto y queremos hacer mucho énfasis en que la idea no es que ustedes sean periodistas científicos ni periodistas digitales, ni que queramos como meterles la idea de este tema de esa forma, ¿cierto? Simplemente queremos tomar algunas herramientas y algunas metodologías de estas áreas que pueden ayudarnos muchísimo si tenemos ganas de comunicar sobre ciencia, si tenemos la intención de divulgar sobre ciencia. Así que tengo que empezar con algo que para muchos de ustedes ya es obvio. David en alguna sesión mencionaba la historia del Internet y hablaba de ARPANET y yo tengo que comenzar con eso. Definitivamente Internet ha cambiado el mundo como lo vemos, cómo nos comunicamos. Es una nueva etapa, es algo diferente para el mundo desde que apareció Internet. Entonces, y quiero empezar con eso porque todos ustedes lo conocen, todos ustedes ya interactúan ahí, saben que las formas de aprender son distintas, las formas de comunicarnos son distintas. Aprender, por ejemplo, con algo como lo que tenemos en pantalla, viendo un video, compartiendo un enlace, interactuando. Y cuando hablo de interactuar es algo más allá de simplemente estar un computador y una plataforma que recibe algo, un comentario simplemente. Interactuar, cuando hablo de interactuar me estoy refiriendo a contextualizarnos y eso tiene que ver un poco con nuestro cerebro. Para poner una metáfora, el Internet o la hipermedia en este caso es como pensamos un poco. Se atraviesan pensamientos cuando conversamos con nuestros amigos. Empezamos hablando siempre de un tema y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, llegan siempre a temas distintos, hablan de muchos temas a la vez, piensan muchísimas cosas a la vez y es lo mismo, eso es la hipermedia, es un entramado, una red de cosas en las que no hay una lectura lineal como la hay en un texto o en un periódico físico, sino que hay un zapping, digamos, ese zapping que hacemos en televisión cuando cambiamos de canales. Eso es lo mismo que pasa en Internet y es un poco lo que ha conceptualizado, y por eso lo vamos a trabajar hoy, el periodismo digital un poco más, ¿cierto? Cuando hablamos de que los textos en Internet o la información en Internet busca que se lea y por eso a veces es corta, porque sabemos que en Internet todos estamos de aquí para arriba, de abajo para arriba, mirando, como haciendo ese zapping en Internet, lo que nos interesa. Entonces, por eso trabajamos estos dos temas. Y la idea es presentarles unos casos digamos, de éxito, unos casos de personas que hacen periodismo científico a través de medios digitales, o sea que también están haciendo periodismo digital. A ustedes yo sé que esto les va a ser muy familiar porque ustedes todos conocen la ciencia y les gusta la ciencia, sabemos que les gusta, y también el área digital, porque están conectados todo el tiempo, sabemos si hay aquí conectados es porque les gusta, así no conozcan la plataforma, la empiezan a descubrir ustedes solitos sin que nadie les diga cómo. Voy a empezar con una definición de Ramón Salaverría que habla de ciberperiodismo o de periodismo digital. Él es como un conceptualizador de esa área y él define el ciberperiodismo como una especialidad del periodismo y lo taché, lo ven tachado ahí porque quiero que pongan que hagan una analogía con lo que ustedes quieran hacer cuando vayan a comunicar a través de medios digitales. Entonces, él lo define como la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio y quiero que también hagamos una discusión sobre el tema del ciberespacio. ¿Qué piensan ustedes que es a partir de esto que empezamos a discutir o que les empiezo como a presentar? ¿Qué es para ustedes el ciberespacio? ¿Qué es para ustedes ese concepto como tal? ¿O qué piensan? ¿A qué les remite? Entonces, volviendo a la definición de ciberperiodismo, lo define como la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos. No es el caso de ustedes y quiero que vayan más abajo y piensen no solamente en el periodismo digital, sino en los contenidos digitales, que es lo que ustedes sabemos quieren lograr en algún momento. Porque les gustan estas plataformas, obviamente son mucho más familiares para ustedes y porque les gusta la ciencia, entonces serían contenidos digitales en ciencia.
Los contenidos digitales, según un libro que es muy interesante, trabaja ese tema, se asocian, digamos, con un ecosistema para este autor. ¿Y por qué lo asocia con un ecosistema? Ahí, como lo ven en pantalla, lo caracteriza como un ambiente donde hay relaciones y componentes que buscan permanentemente el equilibrio y que requieren de diversos elementos para conseguirlo. El ambiente sería, digamos, un celular o un iPad, digamos, por ejemplo, un mismo computador. Las relaciones serían todas las relaciones que se lleven a cabo dentro de este ecosistema, las interacciones, esto mismo que estamos haciendo. Y los componentes serían textos, imágenes, todo lo que haya ahí adentro, ¿cierto? Entonces pensemos un poco en los contenidos digitales como un ecosistema para hacernos más familiar, y me parece que es una buena analogía que ese autor en el libro que se llama Tienes 5 segundos. Aquí bueno, podemos entrar ahí al hipervínculo, luego esta presentación se la compartimos para que ustedes también puedan ingresar, y al final están en unas referencias. Volviendo entonces al tema de la fórmula del periodismo digital más el periodismo científico o el periodismo científico más el digital, quiero volver a hacer el énfasis en que la idea es que ustedes tomen algunas metodologías o algunas herramientas que utilizan estas dos áreas que finalmente se vuelven un solo mundo. Se vuelven un solo mundo, que utilicen pues como que tomen en cuenta estas dos áreas para lo que ustedes quieren hacer, la divulgación de la ciencia. Más adelante hay un video de un investigador que habla de por qué se debe comunicar la ciencia, y que es una obligación casi de un científico. Así que la idea no es simplemente que ustedes divulguen la ciencia porque sí, sino que busquen también unas razones, y está bien ver qué piensan otros y adherirse o no si se quiere. ¿Ibas a decirme algo? Ya están participando en cuanto al tema del ciberespacio. ¿Qué me dicen sobre el ciberespacio? Por ejemplo, Aleja te dice, para mí el ciberespacio es como toda la información de la internet o medios digitales. Ok, bien, chévere. ¿Qué más? Joseph dice, para mí el ciberespacio es la plataforma conformada por redes para conectar el mundo. Una plataforma, ¿ves? Diana dice que el ciberespacio es como la información del internet o lo que nos puede mostrar el internet. Ok, está bien. Brian, por último, dice, es el medio por el cual se comparten miles de datos sin necesidad de que haya contacto físico. Exactamente, bueno, todos se acercan mucho como a esa definición. Y la idea no es generarles unas definiciones aquí, conceptos que ustedes tomen como un hecho, sino que incluso ustedes mismos revisen esas definiciones que son para ustedes y se vayan dando cuenta con experiencias, buscando incluso esos términos ahorita mismo en internet, qué les definen otros autores, qué les dicen ellos mismos, y empiecen a pensar también que ustedes no solo se mueven en un mundo terrenal, sino que se mueven todo el tiempo en un ciberespacio, y vale la pena, si uno se mueve ahí, pensar en ese lugar. Es un lugar también. Sigo con el tema de contenidos digitales. Muchas gracias a Patri por estar ahí, pues va a estar ahí de moderadora. Pensamos en un principio que no, pero bueno, lo logramos. El internet estuvo fallando bastante, pero podemos seguir. Y quiero, como les decía ahora, mostrarle un caso de una periodista que hace periodismo digital, pero también habla de ciencia. Ella maneja la cuenta de Twitter de Muy Interesante. Aquí la podemos ver, @muy interesante. Ella se llama Elena Sanz, Elena sin H, Sanz, la última con Z, como Alejandro Sanz, una española precisamente. Aquí vemos, por ejemplo, cuántos seguidores tiene. Muy interesante. O sea, la ciencia sí le interesa a la gente y sí le interesan este tipo de medios, pero ¿cuándo le interesa? Y por eso empezamos a hablar de unos elementos interesantes del periodismo digital. Le interesa cuando hay unas imágenes atractivas, como vemos aquí, cuando hay, digamos, un portal con una información corta, precisa, que tiene no solo una foto que refiere al tema, sino que además te genera unos hipervínculos, y ya hablamos de eso, en el que contextualiza a las personas sobre otros temas, y empezamos a ver el espacio, el ciberespacio, empezamos a entender también la hipermedia que es, y ya lo habíamos discutido en alguna sesión, como todo ese entramado de cosas, ya nosotros no leemos de forma lineal,
Y es interesante cómo el periodismo digital ha estudiado eso, ha estudiado o le interesa entrar en este campo y atraer con sus contenidos a la gente, porque finalmente eso es lo que quiere el periodismo, ¿cierto? Pues ser leído de alguna forma, o los periodistas quieren ser leídos, y lo mismo un divulgador de ciencia quiere contarle a la gente sobre qué está investigando, en el caso de ustedes como jóvenes investigadores en formación. Si están interesados en este curso, si están metidos aquí, si están hoy a las casi 8 de la noche, un jueves a las casi 8 de la noche, conectados y hablando sobre el ciberespacio, es porque les interesa. Y aquí entonces empezamos a ver estas cosas, las estudia el periodismo digital. Cómo se generan contenidos atractivos para que las personas, incluso se estudia cómo vemos. Por ejemplo, yo me imagino que alguno de ustedes habrá visto ese estudio en el que se muestra cómo leemos en una parte de la pantalla. Miramos mucho con más frecuencia, y hay estudios diversos sobre eso, y eso se incluye ahí en el periodismo digital. Cómo contextualizar y cómo interactuar, lo que les decía ahorita, el tema de interactuar no es solamente que ustedes vayan y comenten en Facebook o compartan un contenido en Facebook, sino que puedan lograr entrar a un lugar, leer un texto. Y cuando dicen que ahora los jóvenes leen poco, yo tengo que decir que yo no creo eso. Están en internet mucho rato investigando o leyendo sobre un tema que les interesa. Puede ser música, ciencia en el caso de ustedes, astronomía, o por ejemplo datos curiosos, y leen un parrafito aquí, ven un video allá, ven una fotografía en otro lado, y todo eso en conjunto es una lectura tremenda. Esa es la interacción. Ya nosotros no leemos de forma lineal y un texto aburridísimo a veces porque se nos hacía aburrido simplemente, o a veces era entretenido, pero simplemente por tener tanta información así como de forma lineal, muy diferente a cómo piensa nuestro cerebro, nos podíamos aburrir. Y ahorita igual leemos, estudiamos, nos interesamos por temas como este, pero ya no lo hacemos de la misma forma. Y esos son los elementos que es interesante que los pensemos, que los hablemos ahí en el chat entre ustedes, que los compartan, que nos digan qué están opinando sobre esto, si esto les parece importante, sirve para ustedes esto o no, les sirve saberlo, les sirve saber que el periodismo, digamos, estudia esto, que una cuenta de Twitter también es generar un contenido con un fin, con un fin de un oficio, no es una mamadera de gallo como a veces piensan mucho en los medios sociales todavía. Sí, siguiendo sobre el tema de Elena Sanz, aquí está el nombre de ella, es una periodista científica, como les decía. El blog de ella está compartido ahí en el chat, me dice Patri. Ella tiene incluso esto lo saqué de ese blog de ella, y ella habla de su contenido muy interesante, que es la revista física, y en muy interesante la revista digital y su gestión en Twitter también. Ella tiene una presentación que hizo hace poco, en mayo de este año, de manejo de herramientas en las redes sociales y usos prácticos para divulgación 2.0. Digamos que divulgación 2.0 sí es reunir, yo me imagino, porque no he investigado sobre eso, pero me imagino que es reunir el término divulgación más la web 2, ¿cierto? Y ya se utilizan muchas cosas, ciencia 2.0 se utiliza, la comunicación 2.0, en fin, bueno, es un término que nos relaciona directamente con los medios sociales. Y quiero tomar una plantilla que presentó esta periodista, en la que habla del uso de las redes sociales, obviamente en el campo científico, y dice qué podemos hacer en las redes sociales. Aquí están pues unos hashtags, cienciario y píldora química, ¿cierto? Unos hashtags que ella utiliza. Y dice, una nueva forma de hacer divulgación. Definitivamente es una nueva forma de hacer divulgación. Ustedes vieron ahí en la cuenta de Muy Interesante, y no es la única. En la cuenta al principio que les mostré, @tapas de ciencia, también es el editor de Muy Interesante y habla cantidad de ciencia todo el tiempo, y en ese momento tiene 5.000 seguidores y sacó la cuenta hace menos de 6 meses. Cosa que yo ni siquiera he logrado con año y medio que tengo. Bueno, él es una persona como más reconocida en el campo de la ciencia, de la divulgación científica, pero es un medio que se lee y en el que se hacen buenas gestiones. Y dice, comunicación de ciencia y tecnología concentrada en 140 caracteres, un reto. Yo sé que es un reto también para ustedes escribir ahí, pero es un reto interesante reducir el contenido a algo que uno ya de verdad considere valioso, y dejar de utilizar esos caracteres que son innecesarios a veces.
un reto abordado con hashtags y ya hablamos de hashtag y queremos volverlo quise tomar esta plantilla de esta presentación con el fin de retomar el tema de Twitter, porque vamos a seguir abordándolo hasta el final del curso. Hashtags que recuerden son ese numeral y una palabra clave, digamos, o una etiqueta que nos une a conversaciones globales, ¿cierto? Podemos inventarlos o podemos unirnos a hashtag. En este caso estamos utilizando numeral cienciarte, y en este caso ella está utilizando numeral cienciario y numeral píldora química de @ muy interesante. Entonces por eso quise tomar pues como este ejemplo y mostrarles el caso de éxito, se puede decir así, de Elena Sanz, que hace periodismo científico valioso y que se lee, es como casi como un reality acá, es popular, ciencia popular, que a veces pensamos que esa unión pues es muy difícil. También del caso de Ciencia NASA. Ciencia NASA, yo no sé si ustedes antes conocieron el portal de la NASA. Yo conocí unos que eran en inglés y honestamente eran lo más aburridor del mundo. Ellos con tantas imágenes hermosas y tantas información que tienen bonita, ahora la aprovechan, pero antes no tanto, pero es como muchas cosas, ¿cierto? Tampoco sabían mucho de la web, como muchos no sabían cuando comenzaron a crear webs, y eran unas páginas en las que había un montón de texto, pero ahora se estudia todo eso y por eso el caso del periodismo digital, en el que se sabe cómo la gente lee, la interacción, hablamos de hipervínculos, aquí vemos uno que estoy señalando acá, estos son hipervínculos, todo esto de lo que ya habíamos hablado en algún momento, y que nos, perdón, me adelanté, y que nos refieren a otra información, ya por ejemplo tienen imágenes más bonitas acá, y se unen un poco al tema de la Web 2. ¿Por qué se unen muchos portales de ciencia al tema de la Web 2? Porque la idea es no solamente interactuar a través del contenido, del contexto, sino que la gente interactúe a través de lo que más le gusta, que es estos medios sociales que son tan famosos ahora. Esto es otro caso que les quería presentar. Ahorita voy a presentar un videíto que es muy cortico, dura 2 minuticos, sobre una periodista que se goza la ciencia. Lo puse así, incluso podemos ver en esta foto. Ella se llama Ángela Posada Swadford, es una periodista científica colombiana, pero que ha vivido en Miami ya hace mucho tiempo. Ella ha hecho documentales para Discovery, para National Geographic, ha escrito para Muy Interesante, para la revista National Geographic también, y es una delicia hablar con ella porque es lo más sencillo del mundo, no habla en términos que uno se imaginaría muy complejos, es una amante de la ciencia, defiende mucho el tema de la divulgación, de que todos debemos saber un poco de ciencia para mejorar nuestras vidas. Aquí se los vamos a dejar, esto no demora más de 2 minutos. Si tienen algún problema viéndolo, ahí. Qué pena, voy a hacer eso. Lo que pasa es que teníamos ahorita abierta la información, pero con el tema del problema de la red empezamos a cerrar de todo. Entonces, ahí están viendo bien y están oyendo bien. Qué pena, voy a hacer divulgación es que teníamos científica. ahorita abierta la información, pero con el tema de la... ¿Se escucha? La ciencia. El problema de la red. Voy a esperar a que cargue un momento. ¿Te puede contar? Entonces, sí, que me van a contar qué están diciendo ustedes en el chat, porque yo, por estar pendiente aquí del Procaster, que es el programita con el que estamos haciendo eso, es que teníamos ahorita abierta la información. Más bien puedo ver poco el chat. La ciencia. El problema de la red. Voy a esperar a que cargue un momento. Está pausado. Entonces, sí, que me van a contar qué están diciendo ustedes en el chat, porque yo, cada vez más, por estar pendiente aquí del nos vemos Procaster, permeados que es por el los programita medios con el y más por los digitales, ¿sí? Que los medios sociales juegan un rol muy importante. Sí. Carla dice que muchas cosas se nos hacen no interesantes porque se ven muchas letras, pero con solo leer, ok. Es el caso de Twitter, una red muy, pero muy interesante, dice Brian. Por acá también dice Aleja que deberías presentarnos a Ángela. Podríamos, ¿por qué no es cierto? Se ve muy interesante esta periodista, dice Brian. Es una persona muy asequible en realidad, pues es muy enamorada de estos temas y yo sé que en algún momento si le queremos decir que se conecte con nosotros para hablar de estos temas, podemos hacerlo en un ratico corto, la pueden ver, es una apasionada mostrando sus libros, por ahí tengo un libro, me lo pasas que está en sí. Espérate, te digo una cosa. Yo voy por él.
También les compartí la página de la web de Ángela. Ah, listo, sí, ahí está como la información de ella. Sí, ella tiene muchos años en la divulgación. 30 años en la divulgación científica tiene Ángela Posada Swafford. Y habría algo que había notado Brian, el tema de que los medios sociales son algo muy importante. Precisamente hace poco yo la entrevisté por Skype y le preguntaba sobre el tema y ella decía que el tema de la Web 2 es algo que, como el Internet, nos cambió la vida. Y que definitivamente es algo que va a cambiar también la forma en que los mismos periodistas hagan reportería, incluso los mismos investigadores hagan investigación científica, porque ya hay redes sociales en las que los científicos se conectan. Por ejemplo, en el MIT hay una plataforma que es una wiki, yo me imagino que algunos de ustedes reconocen eso, que es una wiki, y si no, pues pueden buscar por ahí en Google, ustedes tienen ahí en internet. Y por ahí ellos saben, como son tantos laboratorios y tanta gente trabajando sobre un mismo tema, a veces no saben entre ellos mismos ni siquiera cómo están de actualizados. Entonces a través de esa wiki todos se cuentan qué están haciendo, cómo van avanzando, y eso ayuda a que incremente y sean muchísimo más eficientes. Y eso es parte de la Web 2, una wiki es parte de la Web 2. Yo creo que ya podemos ver el video. Les voy a dejar entonces el video. Yo creo que ya podemos ver el Divulgación científica. Les voy La a dejar ciencia entonces el está video. presente en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo fenómenos que hacen parte de nosotros se nos hacen tan extraños cuando adquieren nombres científicos? La divulgación de las ciencias como práctica cultural no escapa del riesgo de seguir alimentando una idea de la ciencia como discurso aparte de la sociedad. Sin embargo, la divulgación o vulgarización de las ciencias deben insistir en ser escenarios de crítica de los mitos modernos que se generan sobre las prácticas científicas. Ángela Posada Swafford, periodista científica colombiana quien ha escrito para National Geographic y la revista Muy Interesante, cuenta a Eureka sobre la importancia de la divulgación científica en el mundo moderno. Esta es una rama del periodismo que está subexplotada. Es importante divulgar la ciencia, que la ciencia permea nuestra vida en todo lo que hacemos y no nos damos cuenta. Desde que abrimos los ojos y hacemos el café hasta que nos vamos a tenemos ahora más que nunca que saber que la ciencia nos rige la vida, y si no somos letrados en las formas en que la ciencia rige nuestra vida, vamos a permitir que otras personas tomen decisiones por nosotros, como en temas controversiales que a lo mejor no nos interesan, decisiones cuyo final no sea el que nos interese. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran controversia sobre si usar las células madre, que son las células del embrión, del cordón umbilical de los fetos, que se pueden convertir en lo que sea, son como los jokers de una baraja de cartas. Si tú necesitas regenerar un tejido de los ojos o del corazón, tú puedes coger estas celulitas que son como nada y hacer que se comporten como eso. Pero ¿qué pasa? Que solo están en el cordón umbilical de los bebés. Entonces los científicos tienen varios de estos cordones umbilicales de bebés que han nacido muertos o que han sido objetos de abortos o eso. Entonces hay una controversia. ¿Deberíamos dejar que los científicos hagan investigaciones con esto o no? ¿Será que estamos matando a los bebés para esto? ¿Ves? Entonces nosotros en Colombia, si no sabemos de esto y llega un político y decide invertir un montón de plata en esto y uno no sabe, te están rigiendo la vida. Exaltando los éxitos de la ciencia, desde los primeros pasos sobre la luna hasta el mapa del genoma humano, el físico indio Menon decía: si alguna vez ha habido un siglo de ciencia, es este. Pero otros científicos no dejan de lado la otra cara de estos progresos y afirman: a los ojos del público, nosotros somos los responsables de Hiroshima, de Nagasaki y de la invención del napalm. No podemos negar la dependencia mutua entre la ciencia, la comunicación y la democracia.
La divulgación de la ciencia a través de cualquier medio es completamente necesaria. La información científica es crucial para un gran número de ciudadanos, aunque se sabe que la ciencia todavía no existe para miles de millones de personas. Por ahí hay algunos comentarios ya de los chicos sobre este tema. Sí, un reto para Alejandra. Estuve leyendo por ahí uno de los mensajitos que puso y lo tuvo que cortar. Entonces sí, definitivamente escribir corto, conciso y que valga la pena, algo que diga de verdad. Es difícil y eso es lo interesante de este medio social, de Twitter. Volvamos entonces a la presentación. Cuéntame qué piensan de lo que dijo Ángela. Pues ella, lo que les decía ahora, es una periodista científica, pero es inspiradora. En realidad el trabajo de ella es supremamente inspirador. Aquí hay uno de los libros que ella escribió, que son libros para jóvenes, para niños, pero que en realidad a mí no me parecen tanto pues como para niños. A mí o yo me entretengo como un niño. Cuando he leído algunos de los libros, algunos de los cortos de los libros, yo no me he leído ninguno completo, tengo que ser honesta, es por falta de tiempo, pero es un compromiso, porque en realidad llama mucho la atención, al final tiene datos curiosos, es decir, es una verdadera divulgadora de la ciencia, y en realidad puedo decir también que es una pequeña científica, porque sabe de muchísimos temas y ha trabajado 30 años con ciencia dura, física, astronomía, oceanografía, temas que son de bastante dificultad, y hay algo que ella dice que yo quisiera resaltar, y es que el periodista debe untarse de lo que va a escribir, debe experimentar para poderlo narrar, y eso en ustedes, que son investigadores, pequeños investigadores, digámoslo, en ciencia, eso ya está ahí, ¿cierto? Para un periodista que no se ha dedicado a hacer investigación, pues es más complejo, y ustedes ya tienen algo ganado a la hora de comunicar y de contarle a los que quieran contarle a través de los medios que quieran hacerlo sobre ciencia, porque ustedes se untan todo el tiempo, están leyendo, están haciendo búsquedas, están hablando con personas que saben de los temas que ustedes están investigando, buscando más información. Entonces eso en ustedes, por ejemplo, o en un mismo científico, y por eso vamos a hablar también del caso cortito de Diego Golombek, que es un biólogo que ha trabajado el tema de la divulgación científica, y ver cómo es el caso de él, que él se dedica a la investigación, pero no solamente a eso, también, además de ser investigación, comunica lo que investiga. Eso, y él lo decía en unas entrevistas que yo leí estos días, es complejo porque ustedes mismos saben el tema de investigación, cómo gasta tiempo, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver una afirmación que él hace que es un poco polémica incluso, pero que es muy interesante sobre el tema de la ciencia y de la comunicación de las investigaciones científicas. Aquí hay un par de datos de los que habla Ángela cuando define un periodista científico, y dice que debe estar educado en los fundamentos básicos del método científico. Algo muy importante que tiene que saber es que la ciencia no es como la pintan nuestros medios de comunicación a veces cuando hacen algunos artículos de ciencia, por ejemplo el Colombiano, que saca, por ejemplo, titulares como el sol en Medellín cada vez achicharra más o algo así, que utilizan cosas como más bien grotescas para llamar la atención desde la ciencia. El método científico es muy importante entender que la ciencia no se descubre de un día a otro, que la solución contra el cáncer o contra el SIDA o contra diferentes problemáticas que hay en el mundo se descubren de un día a otro, para sacar un titular pues o un post en un blog si ustedes lo quieren hacer, en fin, sino que hay que reconocer que son adelantos que se hacen poco a poco, y es un ámbito en el que su trabajo es muy distinto, más lento, más detallado, en fin, eso hay que entenderlo. Si a la hora de comunicar, eso para ustedes ya empieza a ser muy claro, porque ustedes ya comienzan a hacer investigación científica
y entran a ver las dificultades que hay al definir una, por ejemplo, pensando ahorita cuando tienen la Feria Explora, muchos no han terminado sus investigaciones, están como a medias, sienten que las cosas no, como que no avanzan mucho, pero así es la ciencia es de paciencia, rima. Bueno, retan al científico con preguntas como ¿qué has hecho? ¿Es correcto? ¿Por qué es importante lo que has hecho? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y qué relación tiene esto con ustedes que digamos están en el caso o en la posición de científico, por decirlo así? Hay que hablar con ética y ya lo hablábamos en otras sesiones. El tema de la ética es muy, muy importante, ser honestos con lo que se está haciendo, no por ganar premios o por salir en periódicos, decir, sí, yo descubrí la cura contra el cáncer, cuando solo descubriste una pequeña parte de eso, ¿cierto? Y el científico está tan bien informado de sus temas que es capaz de percibir cuando, el periodista, perdón, científico está tan bien informado de sus temas que es capaz de percibir cuando el científico lo está tratando, digamos, de manipular, creo que dice ahí. Y eso tiene que pasar, o sea, es decir, como del lado del científico se busca una honestidad y a veces no la hay, también el periodista científico tiene como la obligación de también buscar la verdad. Y eso es importante tenerlo claro, ya les digo, no para que ustedes piensen que van a ser periodistas científicos, no necesariamente eso, y sí, pues muy chévere, pero sí también entiendan esa posición del periodista científico cuando seguro ustedes que van a tener investigaciones muy exitosas, investigaciones y van a poder hacer cosas chéveres, van a ser entrevistados en algún momento, entender esa posición de él y que él va a buscar una ética de su parte y si no la va a encontrar, pues la va a intentar buscar mucho más, así sea con cosas fuertes. Aquí les vamos a dejar también otro videíto de Diego Golombek, el científico del que les hablamos, también muy cortico, 2 minutos, y él va a decirles algo que es bien bonito, mucho más para un investigador que quiere hacer comunicación de la ciencia, ya partiendo como desde un poco su perspectiva, ¿cierto? Que sería, y no solamente desde el periodismo científico o solo desde el lado de la comunicación de la ciencia. ¿Qué más dicen en el chat? Cuéntame mientras estaba esto cargando. Diego Golombek es un científico conocido principalmente por su tarea de divulgación. Y a Aleja le gusta mucho la fotografía, por ejemplo, podría ser una fotografía de ciencia bien bonita. Exactamente. Listo, me está cargando el videito. ¿Qué más dice? Están hablando de, todos tienen inquietud con respecto a los libros. A los libros de Ángela. Sí, que dónde conseguirlos. Yo les dije que el sábado les damos toda la información para que los consigan y nos los presten. También les dije que en la biblioteca podían. Sí, en la biblioteca PM está la colección completa, en la sección juvenil, creo que, bueno, pueden buscar por Ángela Posada Suárez por ahí en el catálogo en línea y ver los libros que ella tiene bastantes, tiene sobre astronomía, que es como el que les mostramos, hay otro sobre oceanografía, el fondo del mar, hay uno sobre genética, eso es chévere, sobre el ADN y empieza a entender investigadores del ADN, algo sí, así. es muy bonito porque además de leer literatura chévere, son libros muy fáciles de leer y muy corticos como los vieron, pues la idea de eso es que la gente que los lea aprenda de ciencia, en realidad de esos libros se basan en investigaciones científicas reales y en las reporterías que ha hecho Ángela y que afirma lo que les mostraba ahorita, que no, los periodistas científicos definitivamente tienen que estar inmersos, metidos dentro de la investigación en el laboratorio con el científico hablando y conociendo esos temas. Y si es desde el lado del científico, él también tendría que conocer un poco de esto que están ustedes aprendiendo, que ya están ustedes avanzando un montón en eso, para saber también a la hora de hablarle a la gente, hablarle en sus términos. Ya podemos ver el video. Diego Golombek es un científico conocido principalmente por su tarea de divulgación de la ciencia. Entre sus actividades como divulgador se puede destacar la edición de la colección de libros Ciencia que Ladra,
que cuenta con el libro más vendido en Argentina con más de 500.000 ejemplares y puedes encontrar en la biblioteca EPM. Golombek, doctor en biología, cuenta a Eureka por qué es importante divulgar la ciencia. La ciencia es la herramienta más poderosa que inventó la humanidad. Es la forma que tenemos para conocer el mundo, la forma racional que tenemos para conocer el mundo, que va cambiando, por supuesto, momento a momento, semana a semana, año a año y siglo a siglo. Pero si nos perdemos esa mirada científica sobre el mundo, nos perdemos la belleza del mundo, nos perdemos entender todo lo que nos rodea, entendernos a nosotros mismos. Por supuesto, hay otras explicaciones sobre el mundo y sobre nosotros, explicaciones no científicas, religiosas, pseudocientíficas. No me meto con ellas, no me pongo a criticar ni lo que fuera, pero entender científicamente, pensar racionalmente el mundo nos hace sin duda mejores ciudadanos, porque de pronto podemos elegir bien, elegir racionalmente, y también sin duda mejores personas. Una persona que piensa científicamente es una mejor persona, porque va a juzgar bien, va a juzgar sin prejuicios, va a juzgar sobre la base de sus observaciones y experimentaciones, y eso nos hace mejores gentes, y vale la pena entonces una mirada científica, y vale la pena contarla, vale la pena que los científicos consideremos que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Contar nuestra vida científica, desarquetipizarnos, porque el científico de todos piensan es un chiflado con chiflado que es maluco aquí, ¿verdad? Sí, chiflado loco, bien. Un chiflado con guardapolvo y anteojos gruesos y moscas en la cabeza y que nadie le entiende nada y que en Hollywood al final se queda con la chica. Bueno, ese no es el científico. El científico es una persona que viaja contigo en el metro y que está contigo en el supermercado, que tiene una pasión por lo que hace, y compartir esa pasión es lo más maravilloso que le puede pasar a un científico. Bueno, ahí estaba el videito de Diego Golombek. Hay una cosa que comenta Brian, y es que él opina que la ciencia es una herramienta. Y a partir de este audio, sí, que es más que un video, es menos que un video, yo creo, podemos deducir entender un poco lo que dice Golombek. Y cuando yo les hablaba ahorita de eso polémico que él decía, el tema de que la ciencia, si no se comunica, no es ciencia, tenemos que ligarlo con el tema de que la ciencia es la vida, es todo. La ciencia, más allá de una herramienta, es decir, también es una herramienta, pero más allá de eso, es esta tecnología a través de la que nos estamos comunicando, es yo poder estar aquí, es las cosas que tocamos, que vemos, todo lo que vivimos. E incluso eso mismo lo quiere proyectar tanto Golombek como Ángela Posada, que ahorita veíamos en el videíto, en esa entrevista que le hicimos. Y Diego Golombek lo quiere hacer con este programa que se llama Proyecto G, y es un programa a través de YouTube, se presenta a través de YouTube. Creo que se presenta en un canal en Argentina, pero él también hace mucho ese trabajo de que sea a través de medios del internet. Y aquí simplemente lo que él intenta hacer es proyectar la ciencia cotidiana, digamos, y ya ahí sería, digamos, estaríamos hablando de una redundancia, porque todo lo que pase cotidiano podemos llamarlo ciencia. Sobre todo nos podemos hacer preguntas, sobre todo podemos encontrar explicaciones, procesos, podemos entender otras cosas, ligar cosas que estén sucediendo en otros lugares también. Y eso es una de las cosas con las que queremos concluir, ¿cierto? Obviamente sabemos la pasión que ustedes tienen por estos temas, porque por eso estamos aquí y atendiendo también a este taller, y pues por la pasión que se tiene por el tema de la ciencia, pero es muy importante también que vean que el tema de la comunicación de la ciencia, aunque es polémico porque lo está diciendo un investigador y a veces otros investigadores científicos no piensan igual, definitivamente son dos cosas ligadas. Sin la comunicación de la ciencia, pues es como si ustedes hacen una investigación y no le cuentan a la gente y descubren cosas y no le cuentan a nadie, pues no pasa nada, ¿cierto? Y por muchos años ha sido con muchas cosas así, que se han quedado en el olvido, cuando épocas en que la religión sesgaba miradas científicas un poco, o digamos que intentaban explicarse el mundo,
cuando eso pasaba, se ocultaban textos y se ocultaba información y quedaba ahí oculta por años y años y no pasaba nada. O sea, es lo mismo que dice Golombek, yo creo que es muy cierto y con eso queremos concluir. ¿Quieres agregar algo, Patricia? Ella está aquí obviamente opinando todo el tiempo. Está un poquito enfermita de la garganta, así que por eso hoy hice la presentación yo y estuvo ella ahí moderando. Pero bueno, chévere que estén compartiendo ahí la información. Con eso queremos terminar. Ahí están las referencias como que tomamos para hablar de esto hoy y pues terminemos con unas conclusiones, incluso ustedes ahí en el chat, sigamos hablando. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias por existir, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora y sabemos pues que están haciendo también un esfuerzo, pero lo que les decía en un principio, agradecemos muchísimo porque sentimos también mucho amor y mucha pasión de su parte y eso nos gusta mucho. Y gracias nuevamente por dejarnos hablar de cosas que nos gustan mucho. Así que hasta el sábado.